Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a Ideas Luminosas una vez más. Hoy estamos con una invitada especial. Ella es Lucía Pacheco, es nutricionista y nos va a compartir un poco de su historia, de su experiencia y algunos tips para que podamos llevar cada uno de nosotros a nuestra vida, a nuestro campo de juego y a nuestro día a día. Bienvenida, Lu, ¿cómo estás? Hola Marian, bueno, muchas gracias por invitarme y hablar un poquito de todo de lo que me compete. Un placer. Gracias a vos por venir a compartir con nosotros este espacio. Hoy vamos a hablar sobre alimentación, hábitos, más que nada en momentos de cambio, como ir a vivir al exterior o volver a casa, o esa movida entre ir y volver unos meses en cada lugar, como te está pasando por ahí a vos hoy, Lu, en tu experiencia. También como para aquellas personas que no específicamente deciden migrar, la idea es que compartir también cambios de rutina, cambios de estilo de vida, de elecciones, de cuando en el medio del cambio de un estilo de vida, por ejemplo, alguien decide irse de vacaciones, que por ahí justo estamos en un momento del año en el que es muy común que las personas se vayan de vacaciones o las fiestas, entonces en el medio del cambio aparece un poco esos momentos en los que te hacen dudar o te hacen volver a empezar. Así que, bueno, ¿nos querés compartir más o menos cuál fue tu propio cambio, si hubo momentos claves en tu vida que te hicieron em, sacar conclusiones o reflexiones para compartirnos hoy que hayan sido importantes para vos? Sí, obvio. Bueno, a ver, lo mío fue muy brusco el cambio a nivel alimentario y a nivel emocional. Mm. Yo vivía en Trenquelauquen, tenía el cónsul, como la estructura muy armada, ¿viste? Me despertaba, iba al gimnasio, volvía, comía, tenía un proyecto de hamburguesitas veganas que después le fuimos agregando hummus y ciertas cosas que mantenía como mucho la estructura. Trabajaba tantas horas, volvía a casa, iba a entrenar, volvía y de pronto decidí emigrar a Alemania. Chan, país totalmente distinto, cultura totalmente distinta y a su vez lo que a mí más me costó fue el cambio de trabajo. Yo siempre dije que a mí el consultorio era como que no me llenaba al 100%. Es una parte que me gusta, pero a mí siempre me gustó mucho más lo que es la nutrición deportiva. Mm. Y siempre mi deseo fue irme a estudiar, irme a estudiar, irme a estudiar un máster en Barcelona. Eso estamos hablando del 2019 cuando me egresé, que me Mm. recibí de la facu. Yo me especialicé en nutrición deportiva, hice el máster de Argentina, hice el ISAC 2, que es para hacer antropometrías, como que siempre fui para ese lado. Pandemia, Trenquelauquen. Arranqué, consultorio, 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 consultorio. Realmente me iba súper bien, siempre súper agradecida, pero a mí había algo que no me cerraba, o sea, como que yo interiormente a mí no me cerraba al 100%. Mucha gente no lo entiende. Mi familia, mis papás, era como, ¿a qué te vas a ir? Claro. Si acá ya tenés todo, ¿viste? Como que te va bien, el consultorio te funciona, tenés tu casita, tenés tu auto, pum, me voy a Alemania. Alemania obviamente que me voy porque no tenía papeles, voy a hacer una visa de trabajo, yo tengo inglés muy básico, entonces, claro, las posibilidades de trabajo se achicaron a esto, Claro. que era limpieza o housekeeping para los que le gusta el inglés. Entonces, el cambio fue muy abrupto. Pasé a trabajar de algo que realmente no me gustaba, a otra cultura distinta. El clima a mí me afectó muchísimo. Yo en Alemania estuve casi 2 meses sin ver el sol, la luz solar, digamos, que Claro. fue muy duro. Y alimentariamente también. ¿Por qué? Porque yo en ese momento era vegetariana. Yo fui vegetariana casi 4 años, creo 4 años y medio, en el cual en Alemania se usan, o sea, se usa no, pero hay muchos alimentos vegetarianos o veganos, pero en el lugar que yo trabajaba, el chef nos decía que éramos unos subnormales, Mm. lo cual yo solo comía, había días que comíamos brócoli con pan. Entonces, entre el estrés que tenía emocionalmente, que estaba pasando una crisis, decir, ¿para qué mierda me vine? Dije, a su vez la alimentación era un desastre, o sea, a la noche sí se comía bien, pero claro, eran 8 horas que vos no podías ni tomar agua. Claro. Y se comía lo que había, era mucha pasta, Mm. por lo cual ahí empecé a perder muchísimo peso, pero un peso que no era saludable. O sea, realmente fue muy abrupto mi cambio corporal.
Y me Mm. costó mucho mentalmente también asumir. Era como que me probaba un pantalón y me quedaba gigante, me probaba una remera y me quedaba gigante. Entonces ahí fue mi cambio que me costó más llevarlo a la práctica. O sea, yo lo digo constantemente en las consultas, pero cuando estuve tan mal emocionalmente me costó mucho. Y, y nada, yo siempre digo que también mis experiencias de ser vegetariana, de irme a vivir afuera, de irme a un país que yo no me estaba sintiendo cómoda, trabajar de algo que a mí no me estaba gustando, me hace ser mucho más empática con mis consultantes, porque realmente me puedo poner en los zapatos de una persona que me contacta en contexto migratorio que no está pudiendo. Y a veces no podés por más que vos tengas todo el conocimiento. Claro. Así que ese fue el primer cambio. Y el segundo cambio, me vine para Argentina, empecé a trabajar otro poco más de cónsul acá, me pasó lo mismo, me fui a España y ahí ya empezamos todo como a brillar un poquito más. Ok. Wow. O sea, me encanta porque al principio, o sea, en la primera forma de vida o esquema de vida, todo ordenado, voy al gimnasio de esta hora, hago como de tal a tal, compro en tal lugar lo que quiero comer, o sea, todo eso, ese orden requiere esfuerzo, obviamente sí, porque obviamente está la parte social que siempre por ahí tiras a salir de una estructura, pero no es lo mismo que los extremos, o sea, como todo lo que tuviste que vivir, como de pasar de comer brócoli con pan y en un momento en el que la comida muchas veces es refugio, que la comida muchas veces es seguridad, porque es lo que por ahí nos genera ese momento de alimentarnos, de comer, no es solamente... a veces también es emocional porque si una comida te hace recordar a alguien que vos querés, tal vez vos te sentís en paz, en calma, protegido. Bueno, tiene muchos significados. Entonces, perder toda esa estructura y perder también la comida es podés tener todos los conocimientos, haber estudiado, tener certificaciones, pero después en la práctica es un desafío muy grande. Un desafío en un contexto tan estructurado también, pero en un contexto como el que tuviste que vivir en Alemania, bueno, se triplica. Sí, sí, y que aparte también me pasaba, por ejemplo, con la actividad física. Claro, Eran 8 horas muy físicos en los cuales yo andaba corriendo, hacía muchísima fuerza, mi peso bajaba cada vez más, claro. me dolían las rodillas, me dolían los codos, tengo un brazo casi dislocado. Entonces, claro, yo llegaba desahuciada y no quería ponerme a entrenar fuerza, pero también sabía que si seguía sin entrenar fuerza, esto cada vez iba a empeorar más. Tuve una lesión muy grande que me quedé dura del ciático con 30 años, 7 días en cama. Entonces, claro, la pérdida de masa muscular era tan grande, que ya, viste, era como, ¿para dónde disparo? Entonces, en una de esas crisis, dije, dejo de ser vegetariano, se va todo a cagar, Mm, no mal ni pronto, dije, porque en el hotel donde yo trabajaba se veía mucho, o sea, se daba mucha carne, carne, pollo, pescado, claro, proteínas de origen animal. Vegetales casi nada, nulas, era fideo, fideo, arroz, fideo, fideo, todo pasta. claro. Eh, y ahí en una dije, listo, arranco a comer carne, porque yo no estaba pudiendo cubrir los nutrientes. No estaba pudiendo. A la noche sí, pero con una comida a mí no me alcanzaba. Evidentemente mi cuerpo no podía más. Entonces fue una decisión. Y esto es algo que yo siempre hablo en el cónsul. Yo siempre respeto las decisiones de vegetarianismo, veganismo, pero cuando las nutrientes no se llegan a cubrir, hay que hacer una autocrítica a cada uno y decir, che, o me pongo las pilas y le dedico el tiempo suficiente para cocinarme legumbres, o vuelvo a comer carne, obviamente que no es volvés a comer carne y comes mal, o sea, como más balanceado. Ujú, eh, yo siempre digo lo mismo, en el momento que uno no puede y que el cuerpo le estamos pasando factura, si no abrimos los ojos y arrancamos a cambiar ciertas cosas en lo que se pueda, ¿no? Porque yo realmente no me llevaba una lata de lenteja. claro. Era como bastante difícil. eh, Más allá de que también el contexto en el que una persona alemana es distinta a nuestra cultura, eh, era como o blanco o negro, o seguís así y te terminás enfermando, o a mí de por sí me gusta mucho el consumo de carne, yo lo había dejado más por algo nutricional, no por algo de animales, Mm, viste que depende cada mirada de cada persona, y dije, listo, hasta acá llegué.
y volví a comer carne y yo creo que ahí me era un poco más fácil. Y esto que vos decías, no estaba constantemente peleándome con la persona que me hacía la comida de soy una subnormal, tras que me estaba yendo mal, tras que estaba mal, era todo, era una nube negra. Claro, Eh, entonces yo ahí busqué refugio. Volví a comer carne que a mí me gustaba y volví a comer cosas ricas. Era como, ay, bueno, claro, era como un premio consuelo y decir, bueno, vamos, vamos. Y ahí volví como a tener un poco más de fuerza, muscularmente hablando, empecé como a entrenar aunque sea 2 veces a la semana, empecé como objetivos tan chiquitos, que es lo mismo que yo propongo en las consultas. Yo no te digo, bueno, Marian, vamos a entrenar 5 veces a la semana cuando sos una persona que me está diciendo que le está costando horrores. No, arranquemos con 2 veces por semana, aunque sea 30 minutos, ¿viste? Pero arranquemos por algo, pero para esta también porque vos me mirabas de peso y yo estaba así. Entonces, no era que yo tenía que hacer actividad física para descender masa grasa. Y ahí sacamos un poco los mitos de que solo entrenamos cuando hay que bajar masa grasa. claro. Mi masa grasa pedía a gritos, ayuda, pobre. Wow, se me vienen un montón de preguntas. Me gusta esta idea de pequeños pasos, grandes resultados. Capaz que vos en Argentina encima eras una persona que tal vez entrenaba 5 veces por semana y de repente te encontrabas no pudiendo entrenar y empezando de nuevo. Y eso es un desafío muy grande para la mente, porque si te ahí empezamos a compararnos, capaz, ¿viste? Con, pero como yo que antes entrenaba tanto tiempo, ahora no puedo entrenar. Es como, ¿qué? Sí. Y aparte que yo toda la vida hice hockey, siempre. Claro, Yo, deporte. 5 años. Deporte de equipo, soy yo, bueno, vos me conoces un poco, soy muy sociable. A mí era entrenar fuerza, lo hago porque lo tengo que hacer, pero no es algo que yo digo, ay, deslumbro de no, es verdad. Después entendí con las lesiones que tuve que si no hacía fuerza, en el rendimiento deportivo estaba empeorando. Entonces, Claro. mi propósito era 2 días de fuerza acá cuando estaba en Argentina, pero después entrenaba 4 veces y jugaba el fin de semana. O sea, había muchos días que yo hacía doble turno. Mm. Eh, a mí no me cuesta ir a entrenar todos los días a las 8 de la noche. Es algo que a mí me encanta, me divierte. Pero bueno, es también algo social. Y perdí hasta eso allá. Perdí lo social. Me encontré solo trabajando, después hacía consultas y era como, claro, era solo eso. Y la fuerza la hacía sola. Obviamente con una planificación, por favor, no hagan nada solos y menos con una pérdida de peso tan grande. Yo contacté a mi profe de Argentina y le dije, necesito ayuda, no estoy pudiendo, tengo estas cosas, ¿qué puedo hacer por lo menos para arrancar? O Después sea, a vamos tu bien. profe de tipo personal trainer. Sí, yo contacté a mi profe de educación física de acá Ah, de Argentina, que él, como las mismas planificaciones, yo técnica en ese momento tenía, lo que pasa es que, claro, al tener tanta pérdida de peso, la técnica también la fui perdiendo. Y en Alemania te pasa que los gimnasios, vos vas sola, claro. vas, haces más y te volvés a tu casa. Entonces, bueno, ahí hubo un cambio de decir, bueno, voy al gimnasio y empiezo a hacer un poco más de fuerza, pero bueno, fui muy inconstante. Creo que desde que me fui de Argentina, si hay algo que no pude lograr es hacer la actividad física regularmente. Mm, Yo entiendo porque no estoy haciendo algo que me gusta. A mí me pones a jugar al hockey, yo voy a jugar al hockey. claro. Ir sola al gimnasio me cuesta y es algo que necesito hacerlo, pero también por esta, para decir, Por la bueno, cabeza. Claro. 100%. Cuando contactaste a tu profe de educación física, él te hizo una planificación y vos qué empezaste a hacer. ¿Fuiste al gimnasio por tu cuenta? ¿Hacían videollamadas? No, yo tenía, por suerte, en Alemania, en la casa en la que vivía, había como muchas pesas Ah, y arranqué a entrenar ahí, en el living de mi casa, digamos, por así decirlo. Me grababa y veíamos los pesos entre los dos y así hice la rutina. mm, Pero bueno, por ejemplo, yo, como toda súper positiva, dije, hacemos una rutina 3 veces a la semana. 3 veces a la semana, imposible. Empecé, dije, bueno, arranquemos de abajo, 2 veces por semana, pero muy inconstante, realmente muy inconstante, lunes y sábado, martes y domingo, el cuerpo me volvía a doler, claro. como que no lo pude sostener. Después, cuando me mudé de casa, tenía un gimnasio un poco más cerca, entonces ahí dije, che, bueno, gimnasio, que por ahí, al pagar, lamentablemente, la cabeza del ser humano actúa de otra manera, o por lo menos la mía,
Y ahí arranqué el gimnasio. Ahí por ahí estuve un poco más constante. Pero bueno, yo estaba como, como me había puesto con la cabeza que yo quería volver a correr. Quería volver a correr, quería volver a correr. Entonces, claro, empecé a correr en cinta, hacía fuerza y corría. Y ahí lo pude sostener un poco más. Pero bueno, hubo semanas que no había y había semanas que iba 5 veces a la semana. Como que nunca pude mantener el equilibrio. Bien, Ahí acomodé más la alimentación, bien. pero me faltaba un poco más la actividad física. Para eso que estás contando, desde que llegaste a Alemania, ¿cuánto tiempo después fue? O sea, lo que estás contando ahora de, por ejemplo, esto de que te mudaste y empezaste un gimnasio. Ay, no se escuchó. 6 meses. 6 meses. Cuando, o sea, yo viví 6 meses en una casa y los otros 6 meses en otra. Ujú. La segunda parte tenía un gimnasio un poco más cerca. Y ahí fue cuando dije, bueno, hacemos esto. Acomodada en lo alimentario, bueno, ahí arranqué, porque en un momento de desesperación quise hacer todo junto. Claro. Y mi casa queríamos todo junto. Posible. Me encanta esto de pedir ayuda, porque muchas veces por ahí no sabemos pedir ayuda y parece que tenemos que poder con todo solos. Entonces, esto que vos hiciste de contactar a tu personal, bueno, a tu profesor de educación física y decirle, che, ¿me armás algo? O le mandás los pesos, o sea, como que sentís que tenés a alguien que está jugando a tu favor, que está jugando en tu mismo equipo y que sabe cuáles son tus objetivos y que te va a acompañar desde la empatía, como vos haces con tus consultantes. Y es más fácil desde ahí, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste, bueno, voy a decidir pedir ayuda, voy a decidir escribir? ¿Lo dudaste mucho? ¿Te surgió de un día para el otro? No, me costó muchísimo, me costó mucho. Aparte, eh, me era raro porque yo soy siempre la que dice que hay que trabajar interdisciplinariamente, hay que buscar ayuda. Y yo en mis consultas no es solo te doy, te digo qué comer y te vas. Claro. Es como que para mí es mucho más profundo la alimentación, y más en un contexto migratorio. Yo entiendo que cuando no emigraste es muy difícil entendernos. Realmente yo me alegra mucho haber emigrado porque puedo ayudar a otras personas que estando acá en Argentina, por más que obviamente uno le trata de poner toda la empatía y siento que soy una profesional que trata de buscarle todo el entorno y lo social es muy importante, pero a mí me hizo ver otras cosas, decir, a veces no podés. Claro. Entonces, si no podés, hay que buscar otro tipo de ayuda psicológica, de profe de educación física, nutricionista, coaching. Era como mucho más, viste, era como ahogada y manotazo, ahogada, decir, ¿para dónde salgo? No, a mí me costó mucho buscar ayuda. Justo el profe con el que al que yo contacté en Alemania, contacté a un profe que era el mismo que yo tenía acá en Argentina, y en España contacté a un amigo que también es profe de educación física. Entonces, como que siempre busco refugio en amigos barra profes o muy conocidos barra profes. No es que llamo a cualquiera en particular. Y eso también me dio otra herramienta profesionalmente a decir muchos pacientes que tenían contexto migratorio, che, este profe te da una mano de manera virtual Mm. o esto te va a ayudar. Como que empecé a buscar, pero a mí personalmente me costó mucho, y yo creo que a mí lo que más me faltó fue la parte mental. Yo me resistía a, no por algo, porque siempre hice terapia o lo que fuera, pero en ese momento era como que yo podía con todo. Ah, yo podía, y mi cuerpo habló más de lo que yo podía hablar con la boca, con Mm. palabras. Eh, para mí eso a mí me quedó grabado. Cuando, por más de que te hagas la boluda hablando así, de algún otro lado algo aparece. Eh, entonces ahí digo, es todo mucho más. Siempre lo sostuve en las consultas que es todo mucho más interdisciplinariamente, pero creo que estando lejos, hasta que vos llegás, te asentás, buscas un trabajo, te pones a entrenar, empezás a comer bien. Depende en qué país estés, es la comida que se coma o Claro. lo que esté más al alcance de la mano. Si las comidas las haces en el trabajo, si las haces en casa, si dependen de vos, si dependen de otra persona, bueno, Mm. creo que es mucho más complejo, y creo yo que desde mi experiencia hay que trabajar ya de entrada. Vas a emigrar, bueno, andate hablando con un profe, con una nutri, con un coach, con un psicólogo, viste como, eh, Tenía una prevengamos. mano, claro, claro, claro. Sí. Ya de por sí, a ver, me encanta a mí la parte de llevarlo a emigrar porque es como que parece un súper extremo. O sea, sí, de nuevo, obviamente, si migraste te das cuenta
que se siente así, es intenso, es muy intenso. Pero aún así, tal vez para alguien que está buscando un cambio de estilo de vida, que toda la vida se manejó de una forma, o que no sé, no le gusta cocinar y de repente quiere un cambio de estilo de vida, es como que mucho, o nunca hizo actividad física, y es como que tal vez se siente en el mismo extremo como esto de migrar, perdido, viendo hacia dónde ir, porque a veces vivimos tanto con una misma forma de ser y decimos querer adoptar otra nueva o que es, porque consideramos que, ya sea por salud o por placer o porque me quiero ver y sentir diferente, bueno, el objetivo que cada uno tenga, pero muchas veces decimos querer algo y entre quién estoy siendo hoy y quién tengo que ser para poder lograr esos objetivos hay un proceso que muchas veces es más fácil hacerlo acompañado, hacerlo con personas que tengan otras herramientas, que hayan vivido algún tipo de experiencia, que me den, que me escuchen a veces simplemente o que sepa que puedo contar cuando no tengo ganas. Yo me siento muy identificada con el tema de actividad física porque yo fui siempre alguien que hace actividad física y cuando estaba trabajando muchas horas en el campo, 12 horas por día, yo no quería descuidar mi cuerpo y no darle más atención porque estaba cansada. Y publiqué una historia en Instagram y decía, ¿alguien conoce un personal trainer que des online? Y me contestaba una persona que conozco, el hermano de él daba, así que empezamos ahí como que yo ya sabía que me estaba comprometiendo conmigo y con él, porque teníamos un horario, no importaba ni las 12 horas de diferencia o 14, depende de dónde estaba yo, no importaba, yo me había comprado algunas cosas y bueno, y con eso hacíamos, pero saber que te estás cumpliendo tiene otro tipo de significado, ¿no? Porque no es lo mismo estar en esa inconsistencia y no hacer nada al respecto, que sea como sea, buscarle la vuelta para, así te lleve 6 meses, 12, no sé, lo que sea que vos necesites, pero saber que estás ocupándote, ¿no? Porque si no, es mucho más difícil lidiar con uno mismo cuando no hacemos nada para acompañarnos en ese proceso de cambio, porque nos quedamos en el debería y no salimos de ahí. Creo que a la larga juega más en contra. Sí, aparte, pensar que siempre estás ocupando espacio mental de lo que tendrías que hacer o de lo Claro. que deberías hacer. Entonces yo sé que tenía que entrenar, yo sabía que tenía que entrenar, pero no podía, o sea, o Mm, no. Y yo creo que no podía, no es que no quería. En ese momento no podía. Hay momentos que uno no quiere y le cuesta asumir que no quiere o no busca una actividad que le claro. guste o que se sienta cómodo, que tenga un sentido de pertenencia. Yo creo que cuando uno encuentra una actividad física que tiene sentido de pertenencia para uno, y es mucho más fácil. Sí. Para mí, el deporte en equipo, vos tenés sentido de pertenencia. Entonces, cuando vos tenés sentido de pertenencia, es mucho más fácil, desde mi punto de vista. Pero sí, yo creo que también, y saliendo del contexto migratorio, yo lo veo todos los días en consultas. Hay gente que viene desbordada o desbordado a las consultas diciendo que no puede salir a caminar, que no puede, o sea, que en el trajín, y no hace falta irte a vivir ni a España, ni a Australia, ni a Nueva Zelanda. Hay veces que hay gente que vive acá en Trenquelauquen o en Buenos Aires, oye, ponele acá en Trenquelauquen, no tenemos tanto tiempo en ir a trabajar, a menos que Mm, trabajes en campos. exacto. Pero en Capital Federal vos tenés 1 hora para ir y 1 hora para volver, más 8 horas que trabajás. Y si sos mamá o papá, o si tenés pareja, o si Mm, estudiás, o... Entonces, como que yo creo que después llega un momento que todo es prioridad menos vos. Y mm, ahí empiezan las consecuencias. Yo creo que cuando, bueno, no sé, cuando el contexto migratorio, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, ¿qué vas a hacer? Plata, 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 plata. Te olvidaste de vos, te olvidaste de trabajar 2 horas menos y decir, che, mi prioridad tengo que ser yo. Yo tengo que tener una vez en la semana para organizarme y hacer las compras. Yo necesito entrenar, aunque sea 2 veces a la semana. Algo que sea por salud mental, aparte de lo físico. Entonces, para mí también fue súper importante constatar algo que siempre decía, que somos un todo. Yo no te puedo sacar lo emocional de lo físico. claro. Yo no te puedo sacar lo social. Yo no te puedo decir, llévate una ensalada cuando te juntes con tus amigas. Te mato en vida. ¿Qué sentido tiene?
Entonces, cuando uno empieza a asimilar que somos un todo y que va todo de la mano, que si vos estás mal emocionalmente, por más que vos comas lo que tenés que comer y posiblemente tal vez o no bajes de masa grasa o no aumentes masa muscular, porque el estómago, el intestino no está captando las señales. Si vos comes todo el tiempo con una pantalla o comes en 5 minutos porque tenés que ir a trabajar y subirte arriba del tractor, posiblemente tu intestino, tu estómago no esté absorbiendo lo que tengas que absorber. Es mucho más complejo. Y Claro. yo creo que esta camada nuestra, y por esto creo que también se dan estas charlas, y esta fuga de conocimientos entre todos, es que es mucho más importante. Y somos más importante que solo comer o solo hacer actividad física o solo juntarnos con gente. Cuando empezamos a mezclar todo y se hace una mezcolanza linda de colores lindos, y ahí es cuando uno dice, che, bueno, es por acá, hay un equilibrio. Me encanta. Son como pequeñas partecitas de nosotros que son necesarias que estén más o menos equilibradas de a poco para sentirnos más plenos. Cuando empezamos a asumir que somos un todo y que todo es importante, porque a veces, no sé, yo tengo consultantes que me dicen, sí, entreno 6 veces a la semana, pero como el traste. Claro. O dejo de juntarme con seres queridos porque tengo que dormir las 8 horas para después ir a entrenar a las 5 de la mañana. Y es como, bueno, equilibremos. No hace falta que te juntes todos los días, pero tampoco hace falta que te dejes de juntar con la gente que a vos te hace bien. No hace falta que entrenes los 7 días a la semana porque el descanso para el cuerpo también es fundamental. La alimentación tiene que estar organizada y planificada. Si no, vos llegás a las 12 del mediodía a tu casa y ¿qué comemos? Claro. Siempre lo mismo. Entonces, es como, yo creo que en el momento en el que entendemos que las cuatro patas son importantes para Mm. sentarnos en la silla y estar equilibrados, ahí vamos para adelante. Ahora que hablabas de eso, de que necesitamos un plan y estar organizado, porque si no, obviamente, ¿qué comemos? Además, nuestro cuerpo en ese momento solamente va a lo que más placer te da, ¿no? Y ahí aparece también capaz el hambre. Me gustaría que nos distingas lo que es el hambre real y el hambre emocional, pero me gustaría que lo hagas primero desde un lugar como nutricionista, así antes de irte, capaz. O sea, como, bueno, el concepto y después llevarlo a la vida real y cómo te funcionó o si lo detectabas y decías, che, pará, ¿por qué estoy comiendo esto? O, bueno, en tu vida personal. ¿Me explico? La gran diferencia para mí entre el hambre real y el hambre emocional es que el hambre real, vos, tu cabeza o tu cuerpo entiende que vos tenés que comer comida real, o sea, alimentos. Mm. Una lata de lenteja, una milanesa de pollo, un pescado al horno, arroz, puré, papa. Como que a vos no te afecta lo que vos vas a comer. Vos te sentás, preparás la comida, te haces un wok de verdura con fideo, un huevo y comes. Eso es como el hambre real, que vos cada tanto tu organismo necesita alimentos para nutrirte. No nos olvidemos que nosotros comemos para nutrirnos. Después le metemos lo social, después le metemos un montón de cosas. El hambre real es cada 4 o 5 horas el organismo posiblemente tenga hambre, ¿sí? Menos a la noche, que es cuando descansamos, cuando el organismo cumple otras funciones y nosotros deberíamos poder aguantar y hacer un reposo para que el cuerpo también descanse. Culturalmente en Argentina estamos muy acostumbrados a levantarnos a las 5 o 6 de la mañana y desayunar. Eso es un tema, no sé quién lo instaló, pero estamos chipeados. Te levantás y comes. Hay gente que se levanta y tiene hambre, y es súper válido, pero hay gente que yo personalmente empecé a descubrir que cuando me despierto no tengo hambre. Y tienen que pasar un par de horitas. Entonces, dependiendo las par de horitas que yo digo, che, no sé si me levanté a las 11 de la mañana un sábado, y bueno, entre la una, bueno, me hago un brunch o me hago un buen almuerzo o lo que fuera. Como que ya esa chipeada de 4 comidas y 2 colaciones, bueno, para mí eso no es hambre real. Nos están chipeando lo que tenemos que comer, cuánto tenemos que comer y qué tenemos que comer. El hambre emocional es algo que para mí, cuando uno no puede ver que está mal emocionalmente, lo llevamos a la comida, la angustia oral. ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Estás feliz? Hamburguesa con papas fritas. ¿Estás mal? Un chocolate. ¿Estás angustiado? Un cuarto de helado. Como que siempre, dependiendo de la emoción, lo llevamos a la comida. Ujú. Pero porque para mí esto también es mucho más complejo
porque viene desde que nosotros somos chicos. Claro. El premio consuelo, te portás bien un caramelo, te portás mal, no tenés chocolate. eh, de por sí que también nuestra alimentación cuando éramos chicos se basaba mucho en azúcares, era la Sindor con la galletita Oreo, porque no estaba tan estudiado como ahora. Yo me crié a base en Stun cuando era chiquita. Entonces, no había tanta información. Hoy creo que tenemos otro tipo de información nosotros si decidimos en algún momento ser madres y padres. Pero bueno, volviendo al hambre emocional es cuando hay emociones que están adentro y no las podemos sacar hablando, las llevamos a la comida. Nosotros lo más fácil es llevarlas a la comida, inconscientemente. No digo que seamos, ay, bueno, estoy triste, pum, un cuarto de helado. No, lo hacemos inconsciente, pero no salimos a correr 10 kilómetros si estamos tristes. Pasamos por el kiosco y nos compramos un chocolate. Entonces, la diferencia es esa. Y yo creo que estuvimos mucho tiempo sin poder escucharnos. Teníamos que comer 4 comidas y 2 colaciones. Ni bien te despertás, la comida más importante es el desayuno. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Sí. Y desterrar eso como nutricionista era como, esta chica está loca. ¿Qué le pasa? Si cierta gente que trabaja en la tele dijo que hay que comer el desayuno, es la comida más importante, y el desayuno era una rodaja de pan con mermelada, ¿qué nutrientes tienen eso? ¿Viste? Era como desterrar el queso untable, desterrar la mermelada, desterrar ciertos alimentos que no tienen nutrientes. Después, si vos lo querés comer porque te hace feliz comerte una mínima cucharada de mermelada, lo negociamos, lo vemos, depende de lo que hagas de actividad física. Pero creo que también lo más importante en poder cambiar el hambre real y el hambre emocional es saber cuándo uno tiene hambre y tener herramientas de comer cosas que nos generen mucha saciedad para Mm, llenarnos. claro. Porque cuando vos estás llena, vos podés pensar y decir, che, si yo merendé una tostada con queso o hummus y huevo revuelto y un café con leche y una fruta y vos te llenaste, vos de acá podés pensar y podés decir, che, ¿el ataque de lo dulce es real o es emocional? Claro. O sea, Ahora, a si yo... ver, perdón, a ver si Sí, entiendo. Vos decís como que primero yo estoy, si veo que estoy comiendo bien y me llené, o sea, como de forma que me estoy nutriendo y que me satisfago la parte de hambre que del cuerpo necesita para tener nutrientes y energía, desde ahí es más fácil detectar cuando el hambre es emocional. Porque obvio, yo ya tengo cubierto lo otro, entonces puedo decir, che, pará, ¿cómo si me comí todo esto ahora me quiero comer un chocolate? exactamente. Porque esto está lleno. Claro. El estómago está digiriendo lo que vos estás comiendo. Tu estómago está lleno. Si nosotros hacemos las comidas con fibra, con proteína, con hidratos de Mm, carbono complejos y con un poco de grasa, el estómago va a tardar entre 3 y 4 horas en digerir todo eso. claro, Entonces, vos no tenés hambre real. Vos podés tener hambre emocional, obviamente, porque las emociones nos atraviesan y están. Pero ahí es más fácil buscar estrategias de decir, bueno, a ver, mi pregunta clave en el consultorio es, ¿cuándo vos sentís que tenés más hambre? Pénsalo, no lo sé, me dice mucha gente. Bueno, busquemos. Porque si vos no sabés cuándo vos tenés más hambre a lo largo del día, porque vos te podés levantar a las 6 de la mañana, yo me puedo levantar a las 10 de la mañana, entonces vos capaz que tenés hambre a las 10 de la mañana y yo, mi pico que no puedo controlar o que me cuesta controlarlo, capaz que es a la tardecita y la tuya es a la mañana. claro. Entonces vos ni yo somos iguales y yo no te puedo decir a vos que comas lo mismo que como yo. Y Ujú, ahí está la individualidad del consultante. claro. Eh, Cuando nosotros logramos tener el estómago y cubrir todos los macronutrientes en el día, es mucho más fácil. Por ejemplo, lo más conocido es lo dulce después de comer. Sí, Siempre, al almuerzo o a la cena. Por lo general va ganando más la cena porque es cuando, ¿qué pasa? Uno se relaja, llega a casa, nos ponemos el pijama, ponemos Netflix y ahí es cuando, quiero comer algo dulce. Pero si nuestra cena fue una milanesa con ensalada, ¿dónde está el hidrato complejo? Si la merienda fue una fruta porque no llegaba por el trabajo, claro. ¿dónde está la proteína que necesita terminar ser digerida para vos después tener hambre y después cenar y lo que fuera? También hay algo culturalmente que nosotros sacamos. La primera de cambio que quiera alguien bajar de peso, ¿qué saca? Hidratos de carbono, Mm, siempre. ¿Sí? Y ahí hay una diferencia muy grande entre hidratos de carbono y azúcares. No es lo mismo sacar una rodaja de pan integral
que sacar el chocolate de la noche. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, cuando a lo largo del día cubrimos los hidratos de carbono complejos y el cerebro se queda tranquilo, que la energía que estamos teniendo es por los hidratos de carbono complejos, el ataque de lo dulce empieza a disminuir. Son dos estrategias. Uno, o es emocional, dos, o te faltan hidratos de carbono. Ujú. ¿A qué Cuando uno llamas tiene hidratos de carbono complejos? hidratos de carbono complejos, por ejemplo, en almuerzos y cenas tenemos legumbres, todo lo que son harinas integrales, quinoa, cuscús, las masas de tarta, las masas de empanada, arroz integral, fideos integrales o fideos de Mm, ciertas legumbres. Eso en almuerzos y cenas. Y en desayunos y merienda, por ahí podemos usar harinas integrales, harinas de, no sé, de garbanzo, de almendras para hacer tipo panquequitos o budines o muffins o pancake o las granolas, todo eso son complejos. No es lo mismo que vos te comas una rodaja de pan blanco con mermelada, que es pura azúcar y que se digiere muy rápido, entonces vos a la hora y media vas a tener hambre. claro, Y es normal, y está bien que tengas hambre, porque ya se digerió. claro, Ahora, cuando vos le metés a la rodaja de pan un hummus, un huevo revuelto, o un café con leche, o lo que sea, como tiene grasa, tarda más en digerirse la grasa. Entonces, tu cuerpo aguanta un poco más digiriendo, absorbiendo, y vos tenés hambre más tarde. claro. Entonces, deberíamos poder llegar. Y en caso de que no, una fruta, semillenamos, porque una fruta no es ni un desayuno ni una merienda completa, es como si comes solo ensalada. A Claro. la hora me cago de hambre. Punto. Me gusta esta idea de que primero que somos bioindividuales y que no es, porque hoy con tanta información tal vez en las redes sociales, es como que, por ejemplo, ayer puse las preguntas en Instagram y me saltó una pregunta como, ¿qué piensa? Para preguntarte a vos era, ¿no? ¿Qué piensas sobre ¿Vale? la queratina? Que hoy en día está muy de moda y algunos dicen que sí y otros dicen que no. Y es como que salta mucho la información y entonces Suplemento. parece que como empezaste una vez por semana al gimnasio, ahora tienes que consumir queratina y entonces hay como, o sea, tanta información que me parece muy importante, y corregime si es si no es lo que estás tratando de decir, de que al ser bioindividuales necesitamos escucharnos a nosotros, a nuestro propio cuerpo en el día a día, ver cómo nos sentimos, poder distinguir, como vos decías, cuando te diste cuenta que capaz no tenías hambre a la mañana, sino que lo estabas haciendo por un tema cultural, tipo me levanto y tengo que desayunar. Bueno, pará, che, no. No tengo hambre, ¿por qué estoy comiendo? O sea, ¿por qué estoy comiendo solamente por inercia o por costumbre o porque me dijeron que era así? O sea, está bueno informarnos, obviamente, leer, escuchar, pero después lo tenemos Obvio. que llevar a nuestra vida, ver mi realidad, mis condiciones, mi cuerpo, mi cantidad de actividad física, mi alimentación hoy, observarme, ver también cómo me estoy sintiendo. Bueno, es como muy personal y como que no se puede no es magia. Hay que tener hay que No. tenernos paciencia y requiere tiempo, Sí, como todo cambio, ¿no? obvio, yo creo que todo es un proceso y tenemos que dejar de mirar al de al lado, ¿no? Porque el vecino hace ayuno de 14 horas y le va mejor en el maratón. Buenísimo, pero ¿qué sabemos que hace el vecino después de las 14 horas? Porque si vos después cubrís los nutrientes, está bien. Ahora, la gente que hace el ayuno para bajar de peso y se me caga de hambre durante todo el día, ¿cuánto lo podés sostener? Es algo Claro, insostenible. Entonces, para mí lo que yo también siempre trabajo es un proceso. Y necesito que vos logres un proceso, que vos puedas mantenerlo. Si vos no lo vas a poder mantener, mentalmente te arruino. En vez de ayudarte, te claro. arruino. Porque te mato la psiquis. Entonces, es un poco todo más complejo. Pará, y me habías dicho algo de la creatina. Ah, El tema suplementos es un tema. Porque hay mucha persona en TikTok, en Instagram, en todas las aplicaciones que hoy tenemos al alcance de la mano, con sobreinformación. Yo no estoy en desacuerdo de los suplementos. Obviamente, al dedicarme a nutrición deportiva, uno tiene que hacer uso de suplementos, eh, pero depende, no porque te lo da el profe, y con todo el respeto al profe. Es más interdisciplinario el suplemento. ¿Por qué quieres usar creatina? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo te estás alimentando? Para mí, aparte, no sé, yo ahora estoy haciendo un máster de la Universidad de La Plata que vos decís, ellos mismos que estamos haciendo el posgrado, la pirámide, los suplementos, es lo último.
Si vos no Mm, tenés la claro. alimentación, si vos no tenés el descanso, si vos no tenés la hidratación, por más que tomes creatina o tomes proteína o tomes lo que quieras tomar, no va a ayudar. Entonces, primero vamos a lo más grande y a lo más macro y después vamos pasando. Yo, como todo consultante mío, sabe que yo avalo mucho los suplementos, pero dependiendo qué haga, si entrenás 2 veces a la semana y salís a caminar, ¿por qué vas a tomar cafeína, por ejemplo? No, pero bueno, sí, es un tire y afloje entre el consultante. La creatina en particular es un suplemento que está súper estudiado y es uno de los mejores del mercado. Tiene muchísimas funciones, no solamente para el músculo, neurológicas, hay un montón. Pero antes de tomar un suplemento, por favor, pregunten. Asegúrense que lo necesiten, porque aparte son cosas carísimas. Entonces, no tenemos, a veces decimos, no, bueno, que la alimentación saludable es cara. Ah, pero para Claro. el suplemento no pasa nada. No, Claro. es un tema. Claro. Sí. Lo que pasa es que por ahí es más fácil comprar algo, tomar un poquito por día, que hacer el cambio que se requiere con todo este cambio de conciencia, de estar presente, de observarme, de darme cuenta, de prueba y error, mucha error entre comillas, obviamente, para Sí, ver si esto me funciona, si no me funciona a mí. Y en qué momento de la vida, ¿no? Porque tal vez algo que me funcionó hace 2 años, hoy no. Y entonces ahí me tengo que rever. O hace un mes, ¿no? sí. Como sea. Y que aparte que el cambio interno y el proceso a veces duele. No Mm, todo proceso es lindo y no todo proceso es lineal. Hay momentos, es lo que yo digo, si a ver, un mes no fue como nosotros buscábamos, no pasa nada. O vos estás todo el tiempo feliz. no, No existe. Entonces, en el momento en el que uno sale de eso de que todo, no sé, en el año tengo que aumentar 2 kilos, bueno, a veces no se puede, porque atraviesan otras cosas. Si tuviste un duelo, si tuviste una separación, si tuviste un fallecimiento, si te mudaste, claro. Mm. es mucho más complejo. Entonces, siempre que se pueda, en lo que se tenga a disposición y a mano, vamos para adelante con los objetivos y los ponemos y siempre uno que tenga, que plantee un objetivo, yo creo que es mucho más fácil. Cuando vos llegás a una consulta y decís, no sé para qué vine, y es más difícil. ¿Por Claro. dónde arrancamos? Cuando uno tiene un objetivo es un poco más fácil, pero bueno, cuando vos empezás, no sé, acá por ahí me voy por las ramas, pero cuando hay un TCA o hay una obesidad mórbida de hace muchos años o hay otro tipo de patologías, y es mucho más psicológico también. Entonces tenés que empezar a pinchar y no es solamente hidrato de carbono, proteína y grasa. Claro. Ujú. Entonces, en el momento en el que uno, depende del objetivo, depende de la persona y depende, se arranca un proceso. Y hay que estar dispuesto al proceso. Porque lo que yo digo es, si propusimos, no sé, 2 veces a la semana de actividad física y no logramos ni una, pero vos llegás a la consulta y llegás totalmente frustrada, yo ahí pongo freno de mano y digo, bueno, pará, del 100% no hicimos ni el 10. Entonces, empecemos a trabajar la frustración porque no estamos pudiendo o queriendo hacer algo que nosotros queremos. Es muy difícil también llegar, es más fácil decir, ah, no, hice todo mal, no puedo, no puedo. No, no. ¿Qué intentaste? Arranquemos por la base. ¿Hiciste las compras una vez a la semana? ¿Te dejaste la verdura cortada una vez a la semana? Cierto, mínimos cambios. Claro. Hay gente que puede arrancar con los cambios al 100 y hay gente que arrancamos desde el 1%. Me encanta. Bueno, podría estar hablando de este tema todo el día. Me parece muy Sí, apasionante porque además me encanta cómo, o sea, cómo muestra cada vez más eso que somos uno y somos un todo y que no es una cosa, no se puede ver aislado, no se puede observar aislado, hay que ver el conjunto. Y también obviamente, como vos decías, por ejemplo, no sé, fallece alguien, estoy en un momento de duelo o lo que sea, obviamente en ese momento no, no sé, no es el mejor momento para empezar un cambio. Es mejor cuando estoy tranquilo, cuando estoy en una situación por ahí más ordenada y eso va a ser más fácil que yo pueda ir haciendo ese proceso que ya requiere esfuerzo, energía, hacerlo desde otro lugar y poder escuchar mis emociones, poder trabajar qué es lo que me está pasando, por qué no estoy pudiendo accionar. Porque obviamente que si pudiéramos accionar de una, nos buscaríamos a nadie para que nos acompañe en el proceso, ¿no? exactamente. Entonces hay que ir a fondo y bueno, está muy bueno. Bueno, Lu, muchas gracias. Me No, gustaría gracias a vos. que nos compartas así si a medida que fuiste hablando te gustaría hacer tipo darnos algún tip, reflexión, alguna mini resumen o oración para cerrar el episodio de hoy. Dale.
Bueno, yo creo que la conclusión más grande es que tenemos que asumir que como seres somos un todo y no somos algo aislado. Entonces, en el momento en el cual nosotros, nosotros nos damos cuenta que somos un todo, es un poco más fácil. Y que siempre busquen profesionales que a ustedes les lleguen, que sean Mm, empáticos, que no solo sea algo, es esto, no, 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 es mucho más complejo, porque nos atraviesan muchas emociones constantemente. Entonces, creo que también rodearse de profesionales del bien, les digo yo, es un poco más fácil y que todo proceso no es lineal. A veces que vamos a estar muy bien, hay veces que mm, vamos a estar más o menos y mm. hay veces que vamos a estar en la lona. Y de todo se sale y de todo se puede y todo proceso acompañado para mí es más sencillo. Así que siempre rodearse de profesionales que uno conecte. Claro. No podemos ir sin conectar con alguien o seguir un proceso con alguien que no podamos conectar. Ujú. Así que nada, creo que esa es la conclusión. Y nada, y que mm, alimentarnos es nutrirnos y las emociones están. No las podemos sacar. Las podemos escuchar y gestionar. Por favor. Sí, por favor. Bien. Ay, me encanta. Bueno, muchas gracias de nuevo. Un placer que estés acá con nosotros. Gracias por dedicar este tiempo para compartir un poco de tu información, de tu saber, de tu energía, que es hermosa. Y bueno, espero que por ahí en un futuro puedas pasar de nuevo por acá y charlamos de otros temas por ahí, que siempre hay mucho para compartir. Gracias a Sí, vos. Cuando quieras, hacemos otro. No hay ningún problema. dale. Muchas gracias, Lu. Te mando un Adiós. abrazo enorme. Estamos en contacto. Igual. Adiós. Adiós. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar en descripción el Instagram de Lu para que la puedan contactar si alguien se sintió identificado, si se sintió que puede ser quien la acompañe en su proceso. Y cualquier duda, obviamente, como siempre les digo, me escriben. Les mando un abrazo enorme. Que tengan un excelente día, noche, a la hora que sea que lo estén escuchando. Bye.